Muy bien, continuamos con este tercer simposio de la formación artística especializada. Nuestra tercera conferencia de la mañana de hoy, titulada La importancia de la autenticidad en el arte, dictada por el maestro, doctor Sócrates García. Maestro Sócrates, ¿cómo está? Sí, hola. Hola, ¿cómo está, maestro? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Bienvenido a este simposio, maestro. Gracias. Aquí estoy tratando de share my screen. Sí, maestro, si me permite, voy a leer su semblanza. Claro. Dale en lo que yo me acabo de preparar aquí. Gracias. El maestro doctor Sócrates García es compositor, arreglista, productor, ingeniero de grabación, director de bandas de jazz, guitarrista y educador de la República Dominicana. Actualmente es profesor asociado de música y director de tecnología musical en el prestigioso programa de estudios de jazz de la Universidad del Norte de Colorado, donde imparte una variedad de cursos en tecnología musical y arreglo avanzado de jazz. El maestro Sócrates García también es una persona muy querida en la comunidad musical y artística de la República Dominicana. Maestro Sócrates, el escenario es todo suyo. Estaba hablando hacía rato. Estaba hablando para mí Perdón, solo. maestro. Adelante, entonces. Adelante. Bueno, les decía que primero, muchísimas gracias por invitarme, que me encantaría ver las caras de las personas que están por ahí. Veo muchos nombres, pero no caras. Y me encantaría ver gente, así veo cómo me están reaccionando. Gracias. Irma, gracias. A mí me gusta hablar con la gente, ver la gente con los ojos. Gracias por invitarme primero. Para mí es un honor de verdad estar presente aquí y no compartir lo que para mí ha sido todo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando me hablaron hace un par de semanas para hacer esta ponencia, me preguntaron y me comentaron lo que era. Me comentaron que era básicamente para todo tipo de artistas, no solamente músicos. Se me ocurrió que sería bueno hablar de la parte de lo que es para mí la autenticidad, muy personal. Lo que yo les voy a hablar básicamente es en base a lo que yo pienso que es y lo que me ha llevado a mí a hacer lo que estoy haciendo ahora. Así como Fernando dijo, he tenido la dicha de estar tanto en el medio dominicano por muchos años como aquí en Estados Unidos. Y aquí se me han abierto muchas puertas en base a sobre todo lo que he estado haciendo con la música, mezclando el jazz con la música dominicana, que es parte de lo que voy a mencionar hoy precisamente. Déjenme ver si yo puedo compartir este niño. Ahí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, déjenme mover esto un poco para mí. Yo estoy en la Universidad de Colorado del Norte, el norte de Colorado. Yo soy el director aquí del Departamento de Tecnología Musical. Trabajo en el Departamento de Jazz, que gracias a Dios es uno de los mejores programas de jazz del país, y para mí es un honor y ser parte de todo esto, ser parte de esta locura que es la educación en el jazz en este país. Y dicho sea de paso, déjenme invitarlos, antes de comenzar con todo, porque vamos a estar allá en mayo con la banda de la universidad. Yo voy a tocar un concierto en el teatro en mayo. Eso es nuevo, eso no se sabía, lo estoy diciendo ahora para invitarlos para que estén por ahí. Los detalles se sabrán más adelante. Básicamente, cuando yo empiezo aquí, vine para acá a estudiar, básicamente vine a estudiar mi licenciatura, la terminé aquí, hice mi maestría y entonces mi doctorado. Cuando estaba haciendo mi maestría, tuve una pregunta que me hizo un profesor mío. Yo estaba escribiendo música, yo estaba escribiendo jazz como pensaba yo que era más o menos original, era creativo definitivamente. Me gané un par de premios en esa época con esa pieza que estaba escribiendo.
Y básicamente era jazz, era escribiendo jazz contemporáneo. Cuando yo estaba terminando la maestría, el que era mi profesor en ese momento, su nombre es Jamie Simmons, me preguntó, Sócrates, ¿qué nuevo tú traes a la mesa en el mundo de la composición de jazz? ¿Qué cosas nuevas tú traes? Esa fue una pregunta que se me quedó en la mente por años, literalmente. Por años, porque para mí lo que yo estaba haciendo era relativamente nuevo, pero realmente no lo era. Realmente no era nuevo, no era ni siquiera auténtico. Era lo que yo estaba haciendo de lo que yo imitaba de otra gente en ese momento, la gente que a mí me gustaba, como Maria Schneider, Jim McNeely, ese tipo de artistas que para mí eran, son todavía de los grandes artistas de jazz, de big band, que es lo que estoy haciendo, pero realmente era diferente quizás, porque era mi estilo de hacer las cosas, pero no era tan auténtico como yo quería. Cuando Jamie me preguntó eso, esa pregunta me llevó incluso al doctorado y todavía no tenía la respuesta. Pasaron unos 2 años del doctorado cuando empecé a trabajar mi disertación. Y ahí fue cuando, digamos, casi por primera vez me sentí como, ok, esto es lo que yo puedo traer a la mesa. Yo pensé, ok, todo lo del jazz, yo lo he estado aprendiendo por los últimos 8 años, y más lo que yo había hecho en Santo Domingo, obviamente. Pero ¿qué más yo puedo traer? Entonces yo lo que pensé fue, ¿qué soy yo auténticamente como persona y como artista? ¿Qué yo quiero traer? Y de eso es algo de lo que yo le quiero hablar hoy. Las otras preguntas que yo me hice a mí mismo fueron, ¿qué significa para mí ser auténtico? Para mí ser auténtico fue pensar en la autenticidad. Para mí no era solamente la música dominicana, porque yo crecí, si los que no me conocen en esa parte, yo empecé tocando rock en Santo Domingo, empecé tocando heavy metal en Santo Domingo, que todavía me encanta, y gran parte de mi identidad musical viene de esa época, de la época del heavy metal en los 80. Entonces, parte de mi autenticidad como persona es todos los gustos musicales que yo he tenido. Estudié en el conservatorio, allá música clásica básicamente y jazz un poquito, porque formamos la banda de jazz en esa época. Yo fui miembro fundador de la banda de jazz hace 30 años ya. Me estoy poniendo viejo. I'm sorry. Ay, Dios mío. Decir 30 años parece que fue ayer, pero bueno. Carlos Gardel decía eso por 20. Yo lo digo por 30 ahora. ¿Qué significa para mí ser auténtico? Para mí autenticidad en ese momento significaba entonces esa parte del heavy metal que para mí es parte intrínseca mía, pero también la parte de la música de nosotros. Cuando esto a mí se me ocurrió en la cabeza, pero lo que yo puedo traer es precisamente eso, lo que yo tengo que traer es precisamente eso, lo que yo soy como persona, lo que yo soy como artista, lo que yo he sido como artista, lo que he sido como persona. Entonces la otra pregunta que me hice fue, ¿qué cosa me motiva a mí a crear? ¿Qué es mi bujía inspiradora para yo decir yo quiero crear este tipo de música o tal tipo de música? Esas fueron las preguntas que yo me hice viniendo de la pregunta de Jamie Simmons. Entonces, varias de las cosas que yo empecé digamos, prácticamente a investigar fueron como estas. Esa es la definición de lo que significa ser auténtico por el diccionario Merriam-Webster. Es ser fiel a la propia personalidad, espíritu o carácter. Eso es mucho en solamente 2 líneas. Eso es mucha información. Ser fiel a lo que uno es como persona, a lo que tú quieres ser, a lo que, espiritualmente y a tu carácter como artista y como persona. Ahí vino el momento para mí de la pregunta que me hice fue, he sido yo fiel a mí mismo durante todo mi tiempo de carrera. Entonces me fui a lo que yo había hecho en Santo Domingo. ¿Qué yo hacía en Santo Domingo? Yo hacía música para otras personas. Obviamente estaba en el medio comercial, haciendo música para comerciales, haciendo música para otras personas, escribiendo arreglos para otras personas. La música me encantaba, obviamente, era salsa, bachata, salsa, rock, lo que fuese. Y me encantaba la música. Pero ¿hasta qué punto eso era yo? ¿O no era yo? ¿Hasta qué punto eso era mi propia personalidad? ¿Era mi espíritu o mi carácter? Mi carácter podríamos decir que sí. Tú podrías
argue, podrías decir que la personalidad también, pero todavía no era, yo no me sentía que era yo. Yo estaba escribiendo música para otras personas. Obviamente, cada vez que yo veía mi cuenta de banco, que tenía dinero en el banco, era bueno. Pero ese no era el punto. El punto era que yo no me sentía que yo estaba creando para mí, para yo crear música que dejara un legado. Recuerdo que Dante Cucurulo me dijo eso una vez, me dijo, ¿cuál va a ser tu legado? Y en ese momento yo no pude decir nada tampoco, porque realmente yo estaba escribiendo arte para otra gente. Ser auténtico es ser fiel a tu propia personalidad, espíritu o carácter. Esa fue otra del tipo de cosas que yo estaba buscando en todo lo que hago. So, la autenticidad. Déjenme decirle una cosita antes. La autenticidad es un área de estudio de la psicología y su concepto, y sigue siendo debatido por muchos expertos todavía. Los psicólogos Michael Kernes y Brian Goldman desarrollaron un inventario de los factores claves de la personalidad, y ellos nombraron 4 factores. Uno es la autoconciencia, conocimiento y confianza en tus propios motivos, emociones, preferencias y habilidades. Básicamente, conocerte a ti mismo como persona y como artista. Tú eres bailarín, tú eres pintor, en mi caso yo soy músico. ¿Cuáles son mis limitaciones? En parte. ¿Cuáles son mis motivos principales? ¿Por qué yo quiero hacer música? ¿Cuáles son mis preferencias artísticas? ¿Están mis habilidades al punto de lo que yo quiero lograr a ese punto de mi carrera? O en ese momento yo sabía que necesitaba seguir estudiando, porque era parte de lo que yo quería lograr. El segundo punto que factor que ellos mencionaron es el procesamiento imparcial. Es una claridad en la evaluación de tus fortalezas y debilidades, sin ningún juicio, sin negarlo ni culpar nada. Claridad en tu evaluación de tus fortalezas y debilidades. Básicamente, conocer tus limitaciones. ¿Qué cosa tú necesitas ser mejor para poder hacer lo que tú quieres hacer? ¿En qué cosa ya tú eres bueno y que puede que tú sigas mejorando? ¿Qué cosa tú necesitas mejorar para lograr artísticamente lo que tú quieres lograr? Muchos de nosotros hacemos esto, entonces empezamos a culparnos de que no hemos hecho tal cosa o cual cosa, y ese no es el punto. El punto es saber exactamente cuáles cosas son lo que tú eres como persona y qué cosas tú tienes que mejorar, qué aspectos de tu vida artística y personal tienes que mejorar. El tercer elemento fue comportamiento. Básicamente, actuar de manera congruente con tus propios valores y necesidades, incluso a riesgo de crítica o rechazo. Muchas veces cuando uno empieza a hacer la música que uno quiere hacer o a bailar lo que uno quiere bailar o a pintar lo que uno quiere pintar, todo lo que sea arte, mucha gente no lo va a entender y mucha gente te va a decir, ¿qué es eso? O te va flat out a rechazar, te va a decir, yo no creo que lo que tú estás haciendo sea bueno, que hay mucha gente que le encanta decir eso, sobre todo cuando uno está empezando a crear algo nuevo. Hay gente que le encanta tirar a todo el mundo por el piso. Ahí es que uno tiene que decir, ok, pero esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero hacer. Y ustedes le dan para allá. O sea, yo no creo que el rechazo es algo que es parte de lo que, intrínseca de lo que nosotros tenemos somos como artistas. Porque cada vez que tú presentas algo, ya sea para buscar dinero para una función, para buscar a patrocinio para algo, hay gente que no le va a gustar lo que tú haces. Y hay gente que le va a gustar lo que tú haces. Y eso está bien. Hay gente que te va a rechazar y hay gente que te va a aceptar. Pero tú tienes que conocer cuáles son tus valores, qué es lo que tú quieres hacer como persona también, cuáles son tus necesidades artísticas en el medio que tú vives y qué es lo que tú quieres lograr para sobresalir como artista. El cuarto factor que ellos mencionaron fue la orientación relacional. Básicamente tú te relacionas con personas que comparten tus metas, tus valores, o con personas que retan tus valores.
Porque aquí hablamos de relaciones, dice hay relaciones cercanas que inherentemente requieren apertura y honestidad. ¿Qué tan honesto tú eres cuando tú creas arte? ¿Realmente eres tú? ¿O estás creando arte para satisfacer el mercado, para satisfacer el gusto de otra gente? ¿Estás tú creando arte para que digan que tú eres artista, que alguien lo diga, no que tú te sientas ser artista? ¿Estás tú creando arte para que la gente diga, él es artista o ella es artista? ¿O estás tú creando arte para sentirte tú artista, sin importar lo que la gente diga? En mi caso, el hecho de trabajar con una banda como la que, con la que yo trabajo, una banda de profesionales de muy alto nivel en este país, me ha hecho ser muy honesto conmigo mismo y también entender mis habilidades, porque cada vez que yo le escribo algo y la banda la voy a tocar, que yo veo la cara que ellos ponen o de felicidad por la música que están tocando o de ¿qué es esto? Que a veces me ha pasado y entonces a veces he tenido que explicar, esto es tal cosa, vamos a intentarlo y si no les gusta yo lo cambio. Pero es ese tipo de relaciones que hacen que tú crezcas como persona y crezcas como artista. Todos esos 4 puntos es lo que yo he estado pensando por años, básicamente. Me llevaron a identificar a una persona que es Kimberly Crenshaw. Ella es profesora en UCLA y Columbia Law. Ella es abogada y defensora de los derechos civiles. Ella desarrolló una teoría de lo que se llama teoría de interseccionalidad. Déjame ver, alguien me está preguntando algo. Oh, me están diciendo que abrazos inmensos. Gracias. Gracias. Ella creó lo que es la teoría de la interseccionalidad. Ella la usa no en artes en general, ella la usa en el área de justicia social. Pero yo lo apliqué al arte en mi vida y digo, ok, ¿cómo es este grupo de cosas que yo voy a hablar ahora? Me permitió a mí entender en parte cuál es mi identidad y cómo esa identidad influye en mi identidad artística o creativa. Todas estas facetas informan cómo yo me he creado como artista, digamos. Las decisiones artísticas que yo tomo cuando yo creo música, en este caso, en mi caso, es música, obviamente. Por ejemplo, ella tiene todas estas preguntas en el área, como dije, de social más que otra cosa. Pero yo me puse a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es mi raza? Yo soy mulato, yo soy mezclado. Ya de por sí, al arrancar por ahí, yo digo, uff, yo no soy una sola cosa en mi vida. Nunca lo he sido. Nosotros, la mayoría de nosotros en Latinoamérica no somos una sola cosa. Somos una mezcla de muchas sangres diferentes. La europea es una de ellas, obviamente, y una de las grandes influencias de nosotros como artistas es de Europa o de Estados Unidos. Entonces, yo me voy a mi nacionalidad. Yo ya nací en República Dominicana y tengo 20 años en Estados Unidos. Yo soy dominicano estadounidense. Para mí, ese factor de la interseccionalidad es muy importante. Porque primero, yo viví en Santo Domingo, tratando de crear música, primero rock, que no tenía nada que ver con Santo Domingo, pero era lo que yo creaba en ese momento desde los 14, 13 años. Luego empecé a hacer música latina, digamos merengue, salsa, bachata. Cuando vine aquí quería hacer jazz. Entonces ahí viene toda la congruencia de lo que yo soy como artista. Esas dos, la música dominicana, afrocaribeña, afrolatina y la música estadounidense, en particular el jazz, es gran parte de lo que yo soy, de lo que marca mi identidad creativa. Yo puedo seguir por todo esto. Vamos a seguir con algo más. Los idiomas, español e inglés, por ejemplo. ¿Qué me permite a mí eso? Me permitió desde el principio tener acceso a una serie de recursos que de otra manera no hubiesen influenciado en lo que yo soy como artista o como persona. Por ejemplo, libros, videos en inglés, que yo entendía que quizás si tú no hablas inglés, no lo puedes leer. Por tanto, eso limita tu eventual identidad creativa. Muy sencillo eso. Pero para mí el hecho de hablar los dos idiomas me permitió acceso a muchas de esas
de esas opciones. El hecho de ser de clase media también, porque eso me permitió acceso acceso y movilidad de una manera que si yo no hubiese vivido en esa clase, no hubiese pasado. El hecho de ser latino, de ser masculino también, tiene que ver. Mi educación. Todo esto también fue en lo que es mi educación, obviamente. Yo soy doctor ahora, o sea, me gradué hace 13, 14 años ya. Y eso ha abierto otras puertas y me ha hecho conocer gentes que yo no hubiese conocido de otra manera. El hecho de ser cristiano también hace que yo tenga ciertos valores que van a influenciar en lo que es mi identidad creativa y mi identidad personal. Todo esto, toda esa interseccionalidad de mi identidad hace que yo crea y crezca como persona y como artista de una manera diferente a cualquier otra persona, obviamente. Y si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer, yo sea de paso. Esto es lo que yo veo como el proceso de creación. Básicamente. Cuando yo pienso en crear, lo primero que tú haces es imitar. Tú imitas a alguien. Tú imitas a tu profesor. Como niños imitamos a nuestros padres. Aprendemos a caminar, copiamos la forma de... Imitamos la forma en que ellos hacen las cosas. Copiamos la forma en que ellos hacen las cosas. Y luego nuestros amigos. Y empezamos a copiar amigos, y en el arte empezamos a copiar las cosas que estamos estudiando, las cosas que estamos viendo. Cada profesor te da su perspectiva, su propia perspectiva de lo que esa persona hace como artista. Nosotros aprendemos eso, imitamos eso, copiamos eso. Y eso es normal. El problema es que mucha gente, pienso yo, obviamente todo esto es mi pensar, mucha gente se queda en la fase de imitar y copiar y no se mueve a partir de ahí. Y con eso hacen carreras, digamos, exitosas. Eso no tiene nada que ver con el éxito afuera, es el éxito personal más que otra cosa. Imitar y copiar es algo que todos hacemos, pero yo creo que a partir de ahí es cuando las cosas cambian. Porque entonces tú tienes que internalizar lo que has aprendido. Lo que imitaste y copiaste, tienes que internalizarlo y tienes que desarrollarlo. Tienes que hacerlo parte de ti como persona, parte de ti como artista. Una de las cosas cuando tú imitas y copias, que me pasó a mí y le pasa casi a todo el mundo, supongo yo, es que yo empecé a imitar a una persona en particular, que era María Schneider. María es increíble compositora de jazz y clásico, ha ganado Grammy en los dos, en el jazz y en el clásico. Y después yo se lo dije a ella un día cuando nos juntamos en una conferencia que los dos estábamos presentando. Y yo le dije a ella, yo te imité a ti por años y empecé a sonar como tú. Mi música empezó a sonar como la tuya. Llegó un punto en el que yo dije, ok, yo tengo que cambiar esto. Empecé a imitar y a copiar otras personas. Mientras más personas yo fui imitando y copiando, me permitió internalizar más conceptos, más o diferentes conceptos, más y diferentes conceptos, más y diferentes estilos de hacer cosas, que yo fui internalizando hasta el punto que lo pude desarrollar de otra manera. Mucha gente me ha dicho a mí cuando van a mis conciertos aquí o en otras partes, me dicen, tu música suena tan original, tan diferente. Y dentro de mí yo digo, yo sé exactamente de dónde yo me la robé, de dónde yo me robé esos conceptos. No, noten que dije conceptos, no me dije robarme la música, no robarme me robé, digamos, elementos de la música y los internalicé y los desarrollé a mi manera. Esperanzadoramente yo espero, o bueno, hopefully, no sé si eso es el término real, yo espero que la gente pueda entender eso y puedan relacionarse con lo que ya ellos han oído y no saber, digamos, de una manera consciente de por qué se relacionan con eso. Lo que está pasando es que yo he tomado elementos, como dijo Stravinsky, tú tienes que, los compositores, algo así fue que él dijo, no exacta palabra, no la palabra exactas, pero él dijo, compositores más o menos
imitan. Compositores excelentes roban de otros. Y a partir de ahí es donde tú empiezas a desarrollar lo que tú eres. Tú imitas, tú copias, tú internalizas todos esos conceptos de muchos recursos o fuentes diferentes. Y entonces desarrolla lo que tú quieres hacer como artista. El problema, como dije antes, es que mucha gente se queda entre imitar y copiar. Y con eso viven más que bien. Y hacen carreras exitosas, hacen carreras de mucho dinero en base a imitar y copiar. Y eso no está mal. Pero si tú quieres ser artista, más que simplemente por hacer dinero, entonces requiere un poquito más de esfuerzo. Tanto esfuerzo que muchas veces, si yo tuve, hay gente que me ha dicho, ¿por qué tú no haces tal cosa o tal estilo de música con tu banda? Y yo digo, porque a mí no me sale eso. Yo prefiero no ganarme ese dinero y ganar menos dinero y todavía hacer lo que yo quiero hacer como artista a este punto de mi vida. Por muchos años yo trabajé como, digamos, como alquilado, porque la gente me llamaba para escribir música para ellos y yo perfectamente lo hacía. Ahora en este punto de mi carrera yo quiero hacer música para mí y espero que a la gente le guste. Hasta ahora ha funcionado, pero todo esto ha venido de este proceso de imitar y copiar muchos artistas, internalizar esos conceptos y desarrollar esos conceptos. Y esto me lleva otra vez a esto, a lo anterior. Porque el hecho de todo esto y el hecho de yo estar estudiando un doctorado me permitió internalizar muchos conceptos de mucha gente diferente que yo tenía acceso, porque en la biblioteca tienen esas partituras, porque yo tenía acceso a esos discos que no tenía que comprar porque estaban en la biblioteca. Obviamente ahora ya tenemos YouTube y todo ese tipo de cosas que es diferente, pero yo tenía acceso a todo eso porque estaba aquí, estaba en este ambiente. Todo lo que yo mencioné antes en mi interseccionalidad se aplica a todo esto también. Déjame ver si hay alguna pregunta. No, parece que no todavía. Perfecto. Seguimos. Ahora yo les voy a hablar un poquito Maestro, sí. perdón. Si usted prefiere, dejamos las preguntas para el final, para la sección de preguntas y respuestas, No, o perfecto. yo lo prefiera. No, está bien. Vamos a dejarlo para el final. Está bien. Lo dejamos para el final. Gracias, Fernando. Now, seguimos con esta parte. Si yo digo imitar, copiar, internalizar, desarrollar. Como artista, la última parte es donde ya tú estás, pienso yo, tú estás creando lo que tú eres como artista y como influye eso, como tú eres como persona, influye en lo que tú eres como artista. Esta es la parte más difícil, porque también es la parte donde tú tienes que ser tú mismo. Tú tienes que ser auténtico a ese punto, donde tú vas a desarrollar, donde ya tú no estás imitando a nadie. Tú estás tomando lo que imitaste y copiaste, que ya está dentro de ti, porque ya lo internalizaste, y estás desarrollando eso a un punto donde vas a hacer algo diferente, algo nuevo, esperando que sea algo nuevo. Ahora yo les voy a hablar de varias de las cosas que yo pienso que me han ayudado a mí, que pienso que son clave para todo esto que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que el arte necesita venir de adentro. Tiene que tener una conexión y significado muy personal. Tiene que ser genuino y tiene que ser honesto. Ahí es que el proceso de hasta qué punto tú estás siendo honesto contigo mismo. Lo que tú estás haciendo es genuino. Eso es lo que tú de verdad eres como persona. Eso es lo que tú quieres representar. Eso es lo que tú quieres que la gente sepa que tú eres. Cuando la gente oye tu música, te ve bailando, te ve pintando, te van a conocer a través de eso. Van a tener esa conexión contigo directa. O sencillamente van a ver algo que ya han visto antes y que dicen, pero mira qué chévere. Se parece a tal cosa o lo que sea que eso tenga, lo que siga a partir de ahí. Tiene que venir de adentro, tiene que venir de lo que tú has aprendido, lo que tú eres como persona, lo que tú has vivido como persona. Porque no hay otra forma de tener esa conexión directa con la gente, a menos que sea algo que tú vives, digamos. Cuando la gente me ve en concierto a mí, una de las cosas que me han comentado es eso. Me dicen,
yo me conecto contigo inmediatamente. Y yo digo, bueno, es que para mí, yo me encanta la idea de la conexión, pero para mí yo estoy conectado yo directamente con lo que yo estoy oyendo delante de mí con la banda. Porque para mí tiene un significado muy personal. Todo lo que yo escribo, lo que he escrito en los últimos 10 años, digamos, maybe 15 años, tiene un significado muy personal. Cada nota que yo he puesto en un papel y cuando la oigo ya tocada por la banda o la oigo en el radio, tiene un significado personal. Para mí eso es ser genuino, para mí eso es ser honesto. Cada quien tiene su propia definición de eso, obviamente. Yo creo que uno se compara con todo el mundo. Eso es normal. Nosotros nos comparamos con todo el mundo. Yo creo que ser tu propia competencia todos los días es mejor. No compares tu nivel de éxito con el de los demás, porque los demás, cada quien va a tener su nivel de éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es relativo, ¿verdad? ¿Qué significa para ti el éxito como artista? El éxito como artista significa para ti que tienes una cuenta bancaria grandísima porque has estado haciendo mucho dinero imitando a otra gente, copiando a otra gente. Significa para ti tocar o bailar o pintar, que lo vean miles de personas o que lo vean 3 personas que de verdad acepten lo que tú eres. Yo he tenido la dicha de tocar delante de 20,000 personas cuando fui director de Los Ilegales, 15,000 personas, todas las noches. Y eso era básicamente lo que yo les decía. Yo estaba tocando una música que yo había ayudado a hacer incluso, parte de esa, pero que no era yo. Yo estaba disfrutando el éxito de ese momento y obviamente todo el dinero que venía de ese momento. Ahora mismo yo toco conciertos donde van 1,000 personas, 500 personas, 300 personas que están oyendo exactamente lo que yo estoy escribiendo, que están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Para mí el éxito es poder escribir y tocar la música que me hace sentir cómodo, que me hace sentir feliz en el escenario, que me hace sentir que la gente me está conociendo a través de la música, a través de lo que están oyendo en ese momento. Para mí, creo yo que no hay otra manera. El dinero, obviamente, a todos nos importa y para todos es bueno. Yo ahora mismo tengo la dicha, y quizá eso es algo que no todo el mundo tiene y yo lo entiendo, de que yo tengo un muy buen trabajo como profesor, por eso llegué casi un poquito tarde porque estaba dando clase precisamente. Y eso me ha permitido la libertad creativa. Esa es otra cosa que va en la interseccionalidad para mí. Me ha permitido la libertad creativa de que yo no tengo que depender de la música solamente para producir dinero. Yo tengo el dinero que viene de otro lado, gracias a Dios. Y todos los días soy agradecido de eso. La música, y eso me ha permitido ser más libre para escribir la música que yo quiero escribir. Lo que me ha permitido entonces abrir otras puertas en el medio artístico, en el medio profesional. Muchas de los sitios en los que yo he tocado con mi banda nunca habían oído ni siquiera lo que era merengue o bachata o salsa. Bueno, salsa probablemente sí, pero no bachata y merengue y palos. Y cuando ellos oyen mi música, que es una banda de jazz completa, de 20 músicos, y la oyen mezclada con esos estilos, eso ha hecho que ellos se identifiquen conmigo y se identifiquen con la música que yo estoy creando, que viene de Santo Domingo, la música afrolatina, la música afrocubana, la música afrocaribeña, cosas que ellos quizás no conocían antes. Eso es lo que yo siento que para mí ha sido el éxito hasta ahora, personalmente. Yo prefiero quizá menos gente en el público, pero que están escuchando exactamente lo que yo quiero transmitir. El arte auténtico nos permite conectar y compartir experiencia con otras personas sin ningún prejuicio. Ahí no hay, tú no tienes nada que decir ni antes, puedes criticar, puedes hacer lo que tú quieras, pero no hay prejuicio, es el arte auténtico que nos permite conectar con la gente que en el público y nos permite a nosotros como artistas conectar con algo más grande que nosotros, lo que sea que ustedes piensen que eso es. Para mí, yo me siento a veces como
cuando yo escribo, sobre todo, y cuando ya puedo tocar la música, es como que yo estoy siendo el conducto de algo que es más grande que yo. Me ha tomado mucho tiempo llegar a ese punto, obviamente. Y obviamente eso requiere mucho estudio, requiere mucha práctica, requiere muchas horas de sentarse a tirar página para la izquierda. Para mí significó mucho analizar scores, partituras de otra gente, oír mucha música y analizar mucha música, para llegar al punto donde ahora yo me siento que puedo conectar de una manera más efectiva y directa con la gente que me va a ver en los conciertos o que nos va a ver en los conciertos. Pero para mí en lo personal es que yo estoy conectando con algo más grande que yo. Para mí la música es más grande que yo. Siempre lo fue. Cuando yo tenía 6 años de edad, yo le dije a mi mamá, yo voy a ser músico. Yo tengo 52 ahora. Y eso que le dije a mi mamá en esa época todavía es mi pasión. Es la misma pasión de siempre por la música. Tanto cuando estoy en el estudio de grabación como cuando la estoy escribiendo, cuando la estoy tocando en un escenario. Es más grande que yo. Es más grande que lo que yo pueda pensar. Cuando tú creas algo, cuando tú estás creando algo, muchas veces uno se pone a pensar y a preguntarse, ¿es esto bueno? ¿Lo que yo estoy creando es un disparate o es algo interesante? Tú tienes que creer en lo que haces. Una vez que tú crees en lo que estás creando, las preguntas van a ser menos y la creatividad va a ser más. Tú te vas a volver parte del proceso, en vez de estar viéndolo de afuera. El problema es ese, que muchas veces estamos creando y estamos pensando, ese movimiento que yo hice, quizás no le guste a la gente. O esa nota que yo estoy escribiendo es un re o un re bemol. Quizás ese re no le gusta a la gente y el re bemol sí. Si tú tienes que pensar todo eso, bueno, lo que yo le decía, una cosa más, re bemol, pero eso pasa en esto. Y la gente ni cuenta se va a dar. Nadie se va a dar cuenta si era un re o un re bemol. Y eso pasa en todas las artes. Si tú tienes que pensar cada movimiento que tú haces, cada vez que tú pasas el pincel por algún lado, cada vez que tú escribes una nota, tienes que pensarla. Eso está tomando de lo que tú eres como persona creativa. Mientras más tú desarrollas ese aspecto de ti, mientras menos tienes que preguntarte a ti mismo si lo estás haciendo bien, más fácil va a ser crear. Llegar al punto en que tú puedas sentarte en un escritorio o en una sala de danza y arrancar a crear. No estar pensando en que todo lo que estás haciendo, no estar calculando cada movimiento. Una vez Dick Grove, que fue mi profesor de arreglo y composición, él me dijo a mí eso, la diferencia entre tú y yo es que tú piensas cada nota cuando la escribes y te tardas 2 semanas en escribir una pieza. Yo sencillamente la escribo. Es como escribiendo una carta. Claro, para él era muy fácil decirlo, él era un genio. Pero mientras más uno va aprendiendo y más va practicando su arte, llega el punto en el que tú puedes hacer que lo que estás creando lo puedes sentir emocionalmente, visceralmente. Si tú puedes sentir esa música dentro de ti, si tú puedes sentir lo que está pintando dentro de ti, entonces tú puedes crear más rápido, primero, más efectivo y conectarte más rápido con la gente. Y eso va a ser lo que tú eres como persona y como artista auténticamente. Obviamente todo esto es lo que yo pienso. Una cosa que siempre, eso también lo he mencionado en esta conversación hace rato, nos preocupamos mucho de la reacción de los demás. ¿Cómo lo que yo estoy escribiendo va a gustar o no va a gustar? ¿Se va a caer y no voy a vender un CD o lo que sea? ¿O la gente lo va a comprar? Si tú tienes que estar pensando eso todo el tiempo, te va a parar de ser creativo y de ser auténtico, definitivamente. Y ahí es que yo voy con lo que yo les he dicho antes ya, ser uno mismo. Expresar lo que yo quiero expresar en ese momento de mi vida. Lo que sea, que frustración, amor, desamor, lo que sea que tú quieras expresar en ese momento, ¿lo estás expresando
o sencillamente estás copiando otras cosas que ya tú te sabes. Ser uno mismo, ser el artista que uno quiere ser, la persona que uno quiere ser. Una para mí, una de las pruebas de que mi música es más o menos auténtica o personal, es si me sale forzada o no. Cuando yo estoy luchando con una pieza, literalmente luchando con una pieza por días, la estoy forzando. Entonces, eso no es natural, obviamente. Como ahora estamos hablando, si yo tengo que pensar cada palabra que voy a decir, yo pienso la idea, pero si tengo que pensar cada palabra, recuerdo que Jackie Núñez dijo eso en algún comercial alguna vez, si yo tengo que pensar cada palabra, entonces estoy limitando mi capacidad de comunicación. Cuando yo estaba haciendo mi último disco, le voy a dar una historia personal. Cuando yo estaba haciendo mi último disco, mi esposa, que algunos de ustedes la conocen, Wanda, ella es una de las personas que al principio, cuando yo empecé a escribir una pieza, me dice, me encanta, dale para allá, sigue trabajando, esa pieza está buena. Ella estaba muy ocupada por 2 semanas y me faltaba una pieza para el disco, una pieza, la pieza que iba a abrir el disco. Y yo tenía 2 semanas trabajando con una pieza. Cuando ella llegó al estudio un día, y fue un jueves en la noche, yo tenía que mandarle la música a todo el mundo el lunes, para el lunes, porque Manuel Tejada venía de Santo Domingo, Penbian San venía de Santo Domingo, y ellos venían el jueves siguiente a grabar con la banda. Yo tenía que tener todo listo, y cuando mi esposa llegó y vio lo que yo estaba escribiendo, me dijo, eso está perfecto, pero no para este disco. Cuando ella me dijo no para este disco, fue como que me tiraron un balde de agua fría con hielo arriba. Y yo me sentí como, ay, Dios mío, ¿cómo así? Dice, es que todo lo que tú has escrito para este disco es diferente. Eso suena como otra cosa. Es buena música, pero para otra cosa. Señores, ese día fue uno de los días más terribles de mi vida por media hora. Pero de repente yo me senté. Yo había estado luchando con esa pieza por 2 semanas. Yo me senté frente a la computadora, tenía un papel de música frente de mí, escribí un motivo. Yo me acuerdo que y a partir de ahí, ya para el sábado en la noche, tenía la pieza completa. Esa pieza es la primera pieza del disco, la que abre el disco. Y es la pieza que ha sido la más exitosa de ese disco entero. Esa pieza yo no la pensé, literalmente. Yo sencillamente arranqué a escribir y me salió lo que yo pensaba en ese momento o lo que yo sentía en ese momento. Hay una pregunta, pero yo contesto eso ahorita. Lo que yo sentí en ese momento fue lo que me salió. Y eso ha hecho que esa pieza es con la pieza con la que yo abro todos los conciertos ahora mismo. La gente se identifica inmediatamente con esa pieza porque fue auténtica, no fue trabajada, forzada. Y para mí eso es importante. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ok, otra cosa que yo he mencionado ya un poquito aquí. Vamos a hablar de esto ahora. El ser auténtico te va a hacer sobresalir definitivamente. El ser auténtico, nadie te lo puede negar. Lo que tú eres como artista y como persona, tú eres como artista y como persona. Nadie te puede decir eso es malo o bueno o lo que sea. Eso es lo que tú eres. Puede ser que no sea comercialmente viable. Y ahí es que viene la disyuntiva. Que esto es para mí para hacer dinero o esto es para mí para hacer arte. Para ser yo el artista, para ser mejor como artista, para crear mejor arte o para yo producir dinero. La mayoría de nosotros tiene que hacer las dos cosas y ahí es que viene la disyuntiva grande. ¿Cómo tú haces arte que es comercial y es a la vez artístico, auténtico? Hay gente que nunca lo descubre y son exitosos, como dije antes, básicamente con copiar e imitar. Quizás incluso internalizar, pero deciden no desarrollarlo hasta otro nivel. Para mí, en lo personal y como artista, Yo entiendo. perdón, lo comercial llega secundario ahora mismo. Por muchos años lo comercial era lo primario. Ahora mismo para mí es lo secundario. Yo escribo la música
y dejo que la música corra por sí misma. Dejo que las cosas pasen. Y gracias a Dios han pasado decentemente, digamos. ¿Qué tan bueno tú tienes que ser en lo que tú haces? Obviamente, mientras mejor eres, más rápido te vas a expresar, más rápido puedes hacer cosas. Pero no es necesario ser un virtuoso para eso, en lo que tú haces. Piensa en esto, un niño cuando te habla es sumamente auténtico, de una manera sencilla y plana, pero es auténtico. Un niño tú lo entiendes y te llega al corazón desde que tú lo ves, porque te están hablando auténticamente, no están hablando con tapando cosas. Un profesional que ya está en el pico de su carrera y que tiene mucho dominio de lo que hace, se puede expresar esa autenticidad de una manera mucho más desarrollada, obviamente, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. ¿Qué tan bueno tú tienes que ser? Depende de lo que tú quieras lograr, en lo que tú haces como artista. ¿Qué tanto tiempo te va a tomar sentirte auténtico? Eso no para. Para mí, lo que yo hice hace 7 años, 5 años, ayer, ya eso fue ayer. Ya quizá mañana yo haga otra cosa totalmente diferente. Y eso es parte de mi crecimiento artístico y crecimiento como persona. Al principio nosotros aprendemos, experimentamos y nos preguntamos qué cosas nos gusta crear, qué me gusta a mí crear, qué tipo de música a mí me gusta crear, qué tipo de arte te gusta pintar, lo que tú quieras. Como profesionales ya nosotros podemos decidir si lo que hemos aprendido nos llena o no como artistas. Y ahí es que tú decides, yo voy a tomar esta carrera y la voy a hacer así, o voy a tomar esta y voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Esto es lo que para mí es una de las cosas más importantes para mí como persona. Tu evolución como persona y artista se reflejará en las experiencias que tú vives y tus experiencias influenciarán en tu evolución como persona y artista. Ahí es que yo digo que todo está mezclado, todo lo que nosotros hacemos está mezclado. Nada de lo que tú haces como persona lo puedes alejar de ser artista. Y nada de lo que tú haces como artista puedes alejar de lo que tú eres como persona. Básicamente, ahora mismo en esta etapa de mi carrera, las decisiones que yo he tomado me han proporcionado la satisfacción que yo quiero o quería en ese momento y lo que me ha logrado llegar al punto donde yo me siento auténticamente creativo con esta banda. Esa es mi banda, excepto por los percusionistas, que estos eran gringos, y los percusionistas que trabajan conmigo usualmente son dominicanos, viven aquí, son dominicanos. He tenido la dicha de trabajar con Helen de la Rosa, que ahora es la baterista de Alejandro Sanz, Iván Acuesta, Waldo Madera, son los 3 bateristas que tocan conmigo usualmente. Y tengo a Pablito Drums en la tambora y un muchacho que se llama Daniel Berroa, que vive en Miami. Pero eso es parte de la autenticidad incluso de lo que yo consigo en mi música. Tenerlos a ellos ahí en la sección de percusión, donde todos los demás son gringos, pero ellos son la sección base del ensamble. Eso es parte de lo que yo logro, de cómo yo logro la autenticidad que yo quiero transmitir como artista con la banda. Y yo creo que con esto podemos cerrar y comenzar las preguntas. Yo espero que haya sido, es lo que yo pienso, como les dije, yo espero que esto les sirva para algo. Oh, sí, maestro, Dime. tenemos una pregunta por aquí que nos han Sí. formulado que dice así: ¿qué autores nos recomiendan que podemos tomar de referencia en el ámbito de la música para esto de la autenticidad? Ok. Una autora que no es por música, pero déjame ver si está en español eso. Se llama Anne Lamott. No es música, pero lo que ella escribe, déjame ver si ese libro está en español, el que yo estoy pensando. Ella tiene un libro que se llama Bird by Bird. Eso es ave por ave o ave tras ave. Increíble. Fue uno de los libros que me cambió la vida. Déjame ver si está en español.
Sí, está en español. Sí, está en español. Se llama Un pájaro a la vez. Un pájaro a la vez. Déjame escribir aquí el nombre de ella. Es Anne Lamott. Se lo mandé solamente a Ida. Déjame hacerlo de nuevo. A todo el mundo. Ese libro, señores, no es de música, es de arte, es no, ni de arte, es de creatividad. Es de cómo ella como escritora tuvo que luchar con muchas de las cosas que tuvo que vencer para lograr ser lo que ella es hoy como creativa, digamos. La pregunta, y el libro se llama Un pájaro a la vez, porque lo que ella dice es que ella una vez tenía un trabajo del colegio y esperó mucho para hacerlo, y era de muchísimos pájaros, de aves. Entonces, ella le preguntó a su papá, ¿cómo hago esto ahora con todo esto cosas que tengo que escribir? Y el papá le dijo, hazlo un pájaro a la vez. No puedes concentrarte en todos los pájaros, tiene que ser uno. Y después el siguiente, y después el siguiente. En ese libro ella habla de todo el proceso creativo. Desde cómo tú debes estar escribiendo algo todos los días, hasta llegar a lo que está logrando hoy. Otro libro que puedes, para música en particular, es el de Kenny Werner, pero no sé si está en español tampoco. Kenny Werner, Effortless Mastery, se llama. Él tiene unos videos también excelentes. Déjame ver si está en español. Effortless Mastery in Spanish. No sé si está en español, pero ese es otro libro que vale la pena. Es un libro que, parece que sí que está en español. Sí, parece que está en español. Lo pueden encontrar por algún lado. Ese es Kenny Werner. Effortless Mastery. Yo esos dos libros los recomendaría para lo que sea. Para creatividad y crecimiento como artista. Otro, Quincy Jones, recientemente escribió uno que se llama 12 notas. Ese salió el año pasado. Yo me lo devoré en 2 días. Esos 3 libros yo los recomendaría para quien lo que sea como artista. Obviamente los otros 2, el del medio es más para música, pero puede ser para lo que sea también. Bien, maestro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, maestro. ¿En qué etapa de su vida profesional usted comenzó a sentir que era verdaderamente auténtico y no imitación? Todavía lo estoy buscando. De verdad todavía lo estoy buscando, aunque eso para mí comenzó, digamos, hace unos 8 años por ahí. Hace unos 7, 8 años. Después de las preguntas que yo te dije al principio, que Jamie Simmons me hizo y cómo yo fui logrando internalizar cosas y poner cosas juntas. Ahí fue que yo lo empecé a sentir así, en los últimos 8 años, 7 años quizás, pero eso es un proceso de toda la vida. Lo que te dije, como dije al final de la ponencia, probablemente mañana yo esté haciendo otra cosa diferente. Y eso sencillamente va creciendo. El hecho de yo querer ser más auténtico y querer crear de una manera más efectiva, que no me ponga a pensar tanto, digamos. Porque si te pones a pensar tanto en lo que sea que tú crees, es casi doloroso sentarse a escribir entonces. Si tienes que escribir una pieza y lo que tú vas a hacer es estresarte porque tienes que escribir una pieza, en vez de sentarte como si fuera a escribir una carta. Entonces, eso hay que resolverlo de alguna manera. Para mí todavía yo estoy buscando la autenticidad que yo quiero. Lo logré hasta un punto, pero aún es un proceso de toda la vida. Yo no creo que eso pare nunca. Si tú me lo preguntas en 40 años, te diré lo mismo probablemente. Muy bien, maestro. Maestro, muchísimas gracias por esta muy interesante ponencia, donde nos ha hablado de algo que es, como dijo al principio, igual para todas las manifestaciones artísticas, de toda la autenticidad
que cada uno como artista lo hemos sentido en nuestro trabajo profesional. Tenemos la etapa en que copiamos, imitamos y luego empezamos a hacer como que nos atrevemos más y más a hacer cada vez nosotros mismos. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos ustedes por estar aquí y de verdad un honor para mí y espero que nos juntemos allá cuando yo vaya en mayo. Claro que sí, Ya absolutamente. le daremos los detalles de cómo va a ser muy interesante porque vamos 30 personas de aquí. Por favor, lo estaremos esperando y estaremos armando toda la logística para eso. Gracias. Bendiciones a Gracias. todos. Amén. Gracias, maestro, y gracias a todos nuestros espectadores e invitados que están aquí presenciando nuestro tercer simposio de la formación artística especializada. En breves minutos continuaremos con nuestra próxima ponencia titulada Danza, Cuerpo y Creatividad, una mirada desde las otras pedagogías, a cargo de la maestra María Luisa González de Ecuador. Manténganse sintonizados, en breves minutos volveremos.